Le agradezco enormemente al director de Analítica de Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, Víctor Gómez Ayala, nos tome la llamada. Víctor, muy buenos días. Hola David, encantado de saludarte a ti, a tu auditorio. Muy buenos días. Oye, ¿de qué viene el radar económico y cuáles son los datos principales que están analizando y encontrando en este arranque de año? Efectivamente, en el Info acabamos de publicar el radar económico correspondiente al mes de enero. Obviamente por el rezago con el que aparecen las cifras y se van divulgando, pues incluye información lo más actualizada posible, más o menos hacia el cierre del año. Yo te diría que hay dos aspectos a destacar, quizás tres. El primero es eh, las expectativas de crecimiento para este año. Efectivamente se han venido revisando al alza. Ya se espera que el consenso de los analistas converja el crecimiento a un número más cercano al 2.3%, al 2.4%. Y esto quiere decir que aunque se espera que la economía pierda algo de ritmo con relación a lo que sorprendió en 2020-2023, se mantiene una ruta de expansión. Eso pues, obviamente se traslada a generación de empleo, a generación de actividad y obviamente al ingreso que reciben las familias. Y lo segundo es el tema de la inflación, ¿eh? Es decir, no solo cuánto se genera, sino para cuánto te va a alcanzar. Y en temas de inflación, pues todos sabemos que fueron años complicados los que hicieron a la pandemia por el aumento de los precios de diferentes bienes y después en el proceso de recuperación de algunos servicios. Todavía falta desde nuestro punto de vista para que el Banco de México termine la tarea de que la inflación regrese a su objetivo de 3%. Pero digamos que lo que le está deteniendo más la bajada son los precios que tienen más persistencia, es decir, tardan más en ceder en la presión que ejercen los factores de demanda, pero sí vemos como algunos analistas en el sector privado que veremos una reducción en la inflación y sobre todo en la tasa anual, como el dato que salió el día de hoy, y que pues paulatinamente iremos convirtiendo esa cifra que tiene como objetivo. Oye, y es bastante complejo porque en el tema de la inflación y para plantear proyecciones, pues no solamente está el tema de los productos de consumo común o los que se les dice de la canasta básica, porque tengo entendido, pero digo, si nos lo puedes explicar un poquito mejor, te lo agradecería enormemente, Víctor, pues también hay otros factores muy, muy importantes por ejemplo, el sector energético, no solamente el sector agrícola que está pues directamente relacionado con nuestra vida diaria, ¿no? Efectivamente, el INEGI, perdón, que es quien hace la medición de la inflación, selecciona los precios de 300 productos que llama genéricos, a partir de los cuales pues mide su comportamiento en precios. Dentro de esos 300 clasifica cuatro grandes porciones, digamos, tenemos una canasta enorme. Hay una parte agropecuaria, donde están los precios de las frutas y verduras. Hay otra parte que tiene que ver con energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, diferentes tipos de servicios públicos. Y luego están los servicios, donde está prácticamente la mayor parte de la actividad productiva del país. Hay que recordar cuando vamos a una cita médica, cuando vamos a una persona que se dedica a ser abogada, ¿no? Cuando pagamos una colegiatura, todo eso entre servicios. Y Claro. finalmente las mercancías, ¿no? Donde pues están muchos bienes que están procesados, textiles, alimentos. Oye, ¿y qué hay respecto a estos elementos que nos estás explicando y ayudando a entender, Víctor, las expectativas de crecimiento y la inflación en relación a que vamos a vivir un proceso electoral en México, pero también a nuestro principal aliado comercial, que es Estados Unidos? Porque eso es algo que si bien, digamos, el sentido común nos dice, pues claro que va a afectar, ¿desde dónde tomarlo? ¿Cómo ponerlo, pues, en su correcta perspectiva? Sí, digamos que hay que recordar que la manera en que se comporta el calendario político en un país y en otro, en México son periodos de 6 años, en Estados Unidos son cuatrienios. La coincidencia de los procesos, digamos, de elección presidencial ocurre cada 12 años. Y eso ocasiona que pues, se genere cierta incertidumbre sobre el comportamiento de las políticas de un gobierno y otro, y sobre todo de la relación.
sobre todo la relación comercial, lo que es más relevante desde el punto de vista económico entre México y Estados Unidos, sin que haya otros factores que son importantes, es la relación comercial, es decir, si va a haber nuevas medidas, si se va a discutir nuevamente temas alrededor del tratado, disputas entre empresas, etcétera. Y la presencia de Donald Trump en la campaña pues va a ocasionar que haya, digamos, bastante ruido. Yo creo que la parte central del efecto que puede tener esa relación lo vamos a ver en algunos activos financieros, sobre todo en las tasas de interés que miden el riesgo del país y en el tipo de cambio, que también es un indicador importante. Pues sí, claro, pues sin duda, este último tema además, pues de la vida diaria aquí en la región fronteriza, el tipo de cambio. Oye, ¿y qué hay respecto? Estamos platicando esta mañana con el director de analítica de datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, Víctor Gómez Ayala. ¿Tienen alguna proyección en este radar económico que acaban de presentar respecto al tema de la inversión? Porque ya ves que recientemente a través del INCO también hemos platicado con otros investigadores del Instituto Víctor, pues hablaban mucho acerca de lo que estaba sucediendo en México, pero también de un papel, digamos, privilegiado que teníamos algunos estados del norte, como es Baja California, bueno, por lo menos peor que en que en otras entidades, ¿no? Pero alguna proyección respecto a lo que podría venir en materia de inversión, sobre todo, pues a la que más se le pone mediáticamente atención, que es la extranjera, ¿no? Pues mira, la verdad es que México está viviendo esta ola de interés por trasladar capacidad productiva al país, ¿no? El famoso nearshoring, que se refiere a la relocalización de fábricas, ¿no? De centros de trabajo desde Asia hacia México, más cerca del centro de consumo en Estados Unidos. Y eso, pues sin duda, en el caso de Tijuana, pues está teniendo una expansión enorme, te diría exponencial, en la demanda de naves industriales, de tierra para construir, y esa actividad pues obviamente va a favorecer más, como hemos analizado en el INCO, a los estados, a las ciudades que sean más competitivas, es decir, a las ciudades que sean más capaces de atraer, generar y retener talento de inversión. Y pues las cifras de inversión extranjera directa, como bien señalas, pues están en números bastante buenos, desaceleraron un poco al orden de los 23,000 millones de dólares en 2023, en tercer trimestre del año, con respecto a 2024, a 2022, pero son números bastante altos, ¿no? Y que se ha concentrado, cuando lo analizamos a nivel regional, en la parte norte del país, ¿no? Entonces yo te diría que esa es pues el enfoque que está beneficiando a estados como Baja California y por supuesto que... Muy bien. Oye, Víctor, te agradezco enormemente este tiempo que nos ayudaras a entender estos temas. Te pediría antes de despedirnos, si además de explicarnos cuál es la frecuencia en la que realizan este radar económico en el IMCO, si nos compartes a quienes nos ven y nos escuchan, si quieren conocer más del IMCO o del radar económico o de otras publicaciones e investigaciones que ustedes hacen, ¿cómo los pueden encontrar? Claro, con mucho gusto, David. El INCO publica su radar económico de manera mensual, cada mes actualizamos las cifras que son más relevantes, y nos pueden encontrar en la dirección de internet inco.org.mx directamente, o en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter como @InfoMX, y ahí divulgamos todo el contenido que generan nuestras investigadoras e investigadores, y pueden acceder al contenido relacionado con energía, con mercado laboral, género, la variedad de productos que genera el INCO es bastante amplia. Perfecto. Y ahí más datos de lo que hemos platicado hoy, porque pues aquí evidentemente con el tiempo que tenemos en radio, en televisión, limitado, pues no podemos irnos a todos los detalles, pero ahí donde nos acaba de compartir Víctor, usted va a encontrar más detalles, más numeritos, desgloses, estadísticas, tablas, y está todo muy, muy interesante, y además importante no solamente para el país o para una región en particular, sirve para el empresariado, para tomar datos para políticas públicas, sin duda me queda eso claro. Víctor, muchas gracias, un abrazo a la distancia y excelente miércoles, buen día.
Muy buenos días, David. Que tengas excelente tarde. Gracias. Es Víctor Gómez Ayala, director de Analítica de Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, dándonos datos de este radar económico más reciente en materia de expectativas para el crecimiento económico del país, de lo que hay en materia de inversión y lo que está sucediendo en materia de inflación y también proyecciones respecto a esta temática.